Bueno, buenas tardes. El- Damos inicio a la clase correspondiente al día 11 de agosto de la asignatura Planeamiento a Largo Plazo, donde vamos a empezar a ver de a poco algunos conceptos relacionados con la idea que debemos tener de hablar de planificación y qué características particularmente nos interesa ir conociendo más que todo en este lugar, va a ser apuntando hacia el entorno y las complejidades que nos ofrece. Antes de llegar a una conceptualización, vamos a hacer algún tipo de recorrido por algunas frases, algunos conceptos que nos van a ir ayudando a ir encontrando un significado sobre la idea o el concepto de planificar. Lo vamos a hacer a partir de algunas frases, algunas un poco más conocidas que otras. Empezamos con un diálogo del libro A través del espejo, de Alicia, el autor de Lewis Carroll, y comienza un diálogo entre Alicia y el gato. Alicia le pregunta al gato cuando se lo encuentra, ¿qué camino debo tomar? Es una pregunta. El gato le dice con algo de picardía, eso depende del lugar hacia donde vayas. Y Alicia le dice con un poco de inocencia, no sé para dónde voy. Entonces el gato le dice, entonces no importa cuál camino debas tomar. De alguna forma, esto vamos a ir tomando algunas ideas de la importancia de conocer hacia dónde voy y que eso me va a ayudar a encontrar el camino ideal o el mejor camino que debo recorrer para llegar a ese destino. Si no conozco ese lugar hacia donde voy, cualquier camino que recorre me va a llevar, porque total es como que no me interesa dónde estoy yendo. Nuestra segunda frase de un filósofo, político, orador y escritor romano, Séneca: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Acá tenemos de vuelta la idea de ir conociendo el destino, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer. Y en este caso, lo que nos dice Séneca es, si no sabemos hacia dónde va, no hay viento o no hay condiciones o las características del entorno, aunque sean favorables, no nos van a ayudar, justamente porque estamos con un problema de no conocer hacia dónde queremos ir. Nuestra tercera frase de un teólogo y matemático inglés, William Ward: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. ¿Qué encontramos acá? Tres comportamientos distintos que se pueden tener según lo que ocurre con el viento. El pesimista, aun cuando cambie el viento o se queje, o sea, el viento de la forma que sea, siempre se va a estar quejando. El optimista, al revés del pesimista, lo que espera es que cambie hacia una condición favorable. Y la persona realista va a ser aquella que va a aprovechar las características del viento que está corriendo actualmente y va a acomodar, va a ajustar las velas a las características o a las posibilidades que le ofrece el viento que existe. Entonces acá tenemos distintas actitudes que pueden tener una misma persona respecto de las condiciones que ofrece el entorno, en este caso las condiciones que ofrece o las características que nos ofrece el viento. Si alguien quiere ir haciendo algún comentario, alguna pregunta, no hay problema, que lo va haciendo, para así intentamos hacer un poquito más dinámica la clase. Seguimos la frase siguiente, un dramaturgo irlandés, George Bernard Shaw: la gente a la que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere, y si no las encuentra, se las hace, se las fabrica.
Algunas cosas comunes con lo que vimos antes, en este caso, es que las personas que le va bien, según el concepto de este dramaturgo, de este escritor, va a ser aquella que va creando las condiciones para desarrollarse, para que las cosas le salgan bien, va adaptando sus circunstancias y va haciendo las condiciones. Entonces también en este caso es actitudes distintas que pueden tener la persona respecto de sus circunstancias. Algunos se quedarán quietos y otros irán buscando, irán transformando las circunstancias, la realidad que tienen para tratar de adaptarla y adaptarse ellos mismos a estas nuevas condiciones. Tenemos por último un proverbio chino: cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, otros molinos. Acá también, coincidente con alguna frase anterior, son las actitudes que pueden tener las personas cuando hay un cambio en el entorno. Algunos buscarán defenderse, en este caso las personas estas que construyen muros ante un viento que cambió. En cambio habrá otros que buscarán aprovechar ese viento, eso que cambió, y en vez de construir un muro para defenderse, construye un molino para tratar de aprovechar ese viento y a partir de la energía que genera ir transformando alguna materia prima. De vuelta, lo importante acá es ir marcando las actitudes, las posibilidades que nos ofrece el entorno y cómo hay algunos que lo aprovechan positivamente y hay otros que toman una actitud defensiva y buscan, en todo caso, solamente cubrirse. Entonces, estas son algunas frases, algunas aproximaciones que podemos tener respecto de la idea de planificar, de pensar el futuro, de las actitudes que pueden tener las personas ante los cambios que ocurren en las circunstancias que se van manejando, la forma en que se pueden ir adaptando y qué actitudes tienen ante esos cambios. Y como para resumir un poco esto, vamos a hacer una pequeña propuesta. Esto salía un poco más entretenido cuando lo hacíamos presencial. La idea es un poco de interacción, y decir, bueno, para el fin de esta materia queremos hacer una reunión, algún tipo de evento que nos reúna a todos los participantes de las materias y como disparador les pregunto, les consulto a ustedes qué opinan, cómo lo organizaríamos, qué cosas tendrían en cuenta para esta propuesta que si quisiéramos hacer un evento presencial deberíamos estar pensando, relacionados con cómo nos preparamos, qué tenemos que tener en cuenta para eso. Sí, creo que lo primero que teníamos que tener en cuenta es poner digamos, un lugar y un día en común. Sería lugar y fecha. Y a Lugar partir y de ahí fecha. comenzar a planear. Bueno, muy bien. Un lugar al aire libre también, amplio. Claro, Entonces, a ver, vos totalmente. estás agregando una característica del lugar que sea pensando al aire libre. ¿Y eso en qué nos puedes condicionar? Que si llueve no podemos juntarnos. El clima. Entonces, Claro. Claro. bueno, entonces hay una circunstancia a tener en cuenta del entorno que sería el clima. ¿Cómo hacemos para tener en cuenta las posibilidades? ¿Qué otra cosa? Otra cosa que se puede tener en cuenta es el tema a tratar, o sea, el fin o el objetivo de la reunión. Bueno, ahí un poco la consigna lo dice. Es una reunión social con comida, bebida.
También se puede, digamos, tener en cuenta la disponibilidad de cada uno. Hay quienes pueden los días de semana a cierto horario, hay algunos que no pueden día de semana, sino fin de semana también. Bueno, un complemento, digamos, de cuando estamos arreglando el día de la reunión. ¿Y qué otra cosa más se les ocurre? Y Que habría sea que... un, Sí, anda, anda vos primero. Bueno, empiece Fátima. yo pensaba que sea un punto, un lugar estratégico que nos quede bien a todos, que no sea ni tan lejos, ni tan, que nos quede cómodo a todos. Bueno, Rodolfo. Sí, yo pensaba, bueno, una vez ya definido el lugar, habría que ver, bueno, si la comida la lleva en el momento o hacemos una especie de canasta entre todos. Bueno, lo mismo con la bebida. Y en el caso de que sea el aire libre, habría que tener en cuenta, por ahí si nos pretendemos quedarnos toda una tarde, no sé, llevar algún tipo de conservador o algo por el estilo. Muy bien. Parece que tiene más experiencia en eventos usted, ¿no? Nunca una juntadita. Sí. Bueno, y asociado con lo que estaba aportando Rodolfo, ¿qué vendría? ¿Las cosas van a estar espontáneamente en el lugar o alguien debe encargarse? Delegación de tareas. Ir delegando responsabilidades para cada uno, o sea, qué rol va a tener cada uno en el preparativo. Claro. Y dentro de eso, ¿qué otra cosa más? También puede ser del el contexto en el que estamos en pandemia, de cuántos, la cantidad máxima que podemos ser. Bueno, la pongamos como una restricción con el contexto actual de que los eventos no podrían ser muy numerosos, tendríamos que tener algún protocolo de cuidado. Claro. Está faltando otro condicionamiento importante. Condicionamiento con respecto al, bueno, ya dijeron el clima, me olvidé un poco lo anterior. Y nos está faltando el presupuesto, hablar de Claro, números. contadores no están hablando de números, licenciados Sí. tampoco. Más o menos de las cosas que fueron nombrando, acá están resumido lo que normalmente siempre se menciona cuando estamos hablando de estas cosas. Definición del objetivo, qué, cuándo, dónde. Definición de personas responsables, en este caso, quiénes se encargarían cada uno de los roles. Definición de costos y presupuesto. Y análisis de alternativas según el entorno. O sea, si hay un lugar al aire abierto o un lugar cerrado, si a mediodía o a la noche, todo ese tipo de cosas van a ir condicionando la realización de este evento y las posibilidades de éxito que tenga. Y un poco esto es lo que también busca significar la idea esta de planificar, de definir de un objetivo y establecer la forma de trabajar, la tenemos incorporada en muchas cosas y la hacemos cotidianamente. O sea, para una simple reunión social, miren la cantidad de decisiones, de pequeños pasos que hay que ir haciendo para que sea exitoso. Esta idea la complejizamos un poco y es lo que vamos a ir trabajando para los negocios. ¿Cómo empezamos a tener que definir muchas cosas, definir el objetivo, encontrar los caminos que debemos seguir para eso y empezar a delegar qué rol tiene cada uno y qué recursos contamos para eso y qué recursos hay que conseguirlo? O sea, lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la materia es ir generalizando un poco esta idea de ir pensando el futuro y tomar decisiones hoy respecto de ese futuro. Y cómo
ya fuimos viendo algunas aproximaciones de algunas ideas de algunos autores que nos hacen pensar sobre cómo aprovechamos el entorno y lo que es pensar futuro y este pequeño ejercicio que hicimos. Ahora sí vamos a ver algunos conceptos de planificación más bien simples que vamos a ir encontrando que tienen elementos en común. Planear es fijar los objetivos de la organización y los medios para alcanzarlo. Acá la idea es simple: qué queremos hacer y cómo vamos a hacer para llegar a ese objetivo. Segundo autor lo hace un poquito más largo: planear es decidir con anticipación qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer y quién lo debe hacer. Un poco las cosas que fuimos comentando hace un rato de que debíamos tener en cuenta para realizar este evento. Un tercer concepto: planear es establecer objetivos y determinar lo que se debe hacer para conseguirlos. Muchos elementos comunes tenemos entre estos tres conceptos. Y el último es un concepto de Matus, que es un especialista en planificación del sector público, de planificación estatal, pero que el concepto que tiene también es bastante simple y claro. Es la dinámica de cálculo que precede y preside a la acción. O sea, es todo lo que hacemos antes para tomar una decisión, pensando siempre en la idea de futuro. Y mucho de esto, de esta idea de planificar, de esta idea de pensar el futuro, de estar preparado para lo que ocurre, algunas veces se comete el error de pensar de que un plan es algo rígido o un plan es algo inalterable y que en circunstancias inestables, cosa como que es normal en nuestro país, la inestabilidad, no serviría planificar. Y en realidad es todo lo contrario: planificar nos ayuda mucho más en momentos complejos, momentos inestables, porque nos ayuda a pensar las alternativas y ir ideando un futuro. Y acá lo vamos a hacer con un ejemplo de una situación de lo más complejo, de lo más aleatorio, y sin embargo que no podríamos pensar el trabajo sin una debida planificación. Es del autor argentino Levi. El departamento de bomberos no puede planificar dónde ocurrirá el próximo incendio, o sea, es una cosa completamente aleatoria, no sabe qué tipo de incendio, dónde, pero sí debe planificar su capacidad para operar como un equipo de primera, sea donde sea el inicio del fuego. Vean entonces la idea esta de cómo la planificación nos va a ayudar a estar preparados de la mejor forma posible ante distintos escenarios. Los bomberos nunca van a poder saber dónde será o qué tipo de incendio será el próximo, pero eso no significa que improvisen. Van a planificar, van a estar preparados y justamente a partir de esa planificación, de esa preparación, van a poder abordar cualquier tipo de incendio de la mejor forma posible. Nos completa este pensamiento Levi con: algunos no se dan cuenta que hoy tienen que decidir qué otro ayer quieren mañana. También tengan en cuenta, en la historia de la planificación de estrategia viene del origen militar, en el cual, de la misma forma que los bomberos, en una batalla, lo que menos se puede saber con certeza es qué irá a hacer el enemigo. El razonamiento que hacen entonces las fuerzas militares es: si me ataca por el flanco derecho, ¿cómo me preparo? Si me ataca por el flanco izquierdo, ¿cómo me preparo? Si ataca por el medio. En la antigüedad si utilizaban caballería, infantería. Sun Tzu, cuando en el arte de la guerra, también habla de distintos contextos: si hay una montaña, si hay un río. O sea, hay mucho desarrollo de pensamiento, de planificar, de estrategia en las fuerzas militares, aun cuando nunca se puede tener la certeza de qué hará el enemigo, pero sí se apunta
a estar preparados para cada una de estas circunstancias de la mejor forma posible. Entonces, es cómo nos preparamos, cómo conocemos el entorno donde nos movemos para enfrentar estos desafíos, estos cambios que pueden estar ocurriendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de hacer un pequeño salto? Bueno, con esto vamos haciendo una pequeña construcción, una pequeña idea de lo que significa planificar y de algunas cosas que nos van condicionando la idea de planificar. Ahora vamos a ir un paso para atrás en la conceptualización, tratando de ir ubicándonos dentro de nuestra disciplina de administración, a dónde nos encontramos cuando hablamos de planificar. ¿Se recuerdan las funciones básicas, las 4 funciones? Digan que sí. Sí, profe. Bien. Tenemos planificar, organizar, dirigir y controlar. Las 4 etapas que se van sucediendo, nosotros nos vamos a ubicar particularmente en la primera, donde estamos tratando de ir definiendo lo que queremos hacer. O sea, este es el objeto de nuestra materia, este primer punto de planificar. Vamos a conceptualizar un poco cada cosa. Empezamos con administración, nuestra disciplina. Ofrece principios, normas y técnicas que permiten coordinar racionalmente sus actividades y distribuir sus recursos de forma eficiente para alcanzar el objetivo. Administrar implica 4 actividades, 4 pasos. Planear, que incluye la definición de metas, el establecimiento de la estrategia y el desarrollo de planes para coordinar las actividades. Organizar, determinar qué labores deben realizarse, quién deberá hacerlas, cómo se agruparán las tareas, quién reportará a quién y quién tomará las decisiones. Dirigir se refiere a motivar a los subordinados, dirigir a otros, seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver los conflictos. Y controlar, monitorear las actividades para asegurar que se están logrando según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa. O sea, la etapa esta de control lo que nos va a permitir es retroalimentar nuestro sistema de administración para ir revisando si los planes que formulamos fueron adecuados y si las decisiones que hemos tomado en la organización, en la dirección, fueron las adecuadas para lograr los objetivos. La idea esta es que es un ciclo que se realiza continuamente y dentro de esto, administrar es el logro de los fines a través de planificar. Nos responde 2 preguntas: ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se hará? Organización, ¿cómo se hará? La dirección es empezar a poner en movimiento los recursos para hacer que se logren los objetivos, y el control nos preguntamos cómo se ha realizado. Esto es una especie de un pequeño repaso conceptual de lo que han visto en varias materias anteriormente. Asociado con esto tenemos un concepto de organización. En este caso nuestro, que vamos a estar haciendo planes de negocio de pequeñas empresas, son organizaciones. Y una organización es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de la división del trabajo y funciones y a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. Es el concepto que lo han visto también en más de una oportunidad respecto de organizaciones y que sigue estando presente en la idea de lo que vamos a ir trabajando. ¿Qué características tenemos cuando estamos hablando de organizaciones? La coordinación de esfuerzo, el objetivo explícito y común, la división del trabajo y una función integradora que tiene que ver con la conducción de la organización, del negocio, que asegure que todos están buscando los mismos objetivos, o sea, que todos estemos trabajando, estemos intentando lograr los objetivos que han sido definidos.
Luego tenemos los elementos, recursos humanos, recursos económicos y la acción administrativa, que es la acción de poner en movimiento todo esto. Así que lo importante en esto era refrescar un poco la conceptualización básica de donde partimos en administración para ubicarnos dentro del primer paso de las tareas de planificar. Y hacemos otro pequeño salto de tema para empezar a hablar de los planes de negocio. En la clase de ayer estuvimos hablando que en esta asignatura ustedes la van a promocionar a través de un trabajo práctico, que es la realización de un plan de negocio. Ahora vamos a hablar algunas cosas un poco sobre lo que es el plan de negocio, para qué sirve, algunas cosas a tener en cuenta para ir preparándonos de la mejor forma en la idea que tienen ustedes sobre qué negocio trabajar y qué cosas ir teniendo en cuenta para llegar, para seleccionar, mejor dicho, de mejor forma el negocio que están por trabajar. El plan de negocio reúne en un documento único toda la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Plan de negocio puede ser tanto de una idea de negocio o para para un negocio que ya esté en marcha. Vamos a encontrar en ese documento, un documento único, como dice en esto que estamos presentando, toda la información necesaria para caracterizar el negocio y la oportunidad del mercado que tiene y qué pensamos hacer para aprovechar. Presentar este plan es fundamental para buscar créditos, para buscar socios o inversores y sirve como guía para quienes están al frente de la empresa. O sea, el plan de negocio nos tiene que servir como una invitación a otras personas a creer, a confiar en nuestra propuesta, en nuestra apuesta, y al mismo tiempo también va a servir para quienes lleven el trabajo cotidiano tener claro el rumbo que se debe seguir para el desarrollo de esta idea de negocio. En el proceso de realización de este documento se interpreta el entorno de la actividad empresaria. Acá mencionamos, lo vamos relacionando, que en el plan de negocio vamos a tener en cuenta las características que nos ofrece el entorno, ya sea el entorno económico, social, político, ambiental, tecnológico, o sea, todo el ambiente en general. El ambiente más cercano, que tiene que ver con la competencia, la oferta de productos de similares características o que pueden sustituir. Y después vamos a ir teniendo en cuenta también los distintos necesidades y recursos con los que cuenta nuestro emprendimiento. Entonces, en este proceso de realizar el documento vamos a ir interpretando el entorno de la actividad empresaria y se evalúan los resultados que se obtendrán al accionar sobre esta de una determinada manera. Se determinan las variables involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha. Visualmente o gráficamente, la idea del plan de negocio va a tener más o menos esta estructura. Lo que tenemos definido en primer lugar como celeste es la etapa en la que están ustedes actualmente, que ir teniendo una idea de negocio, ver qué tan viable es la idea de negocio que están planteando, ir definiendo la visión, la misión que tiene la empresa, o sea, qué ideas de futuro tiene definido el emprendedor y qué es lo que piensa hacer. Y el paso siguiente, de alguna forma también esto es una guía de los pasos que vamos a ir siguiendo en nuestro plan de clases, es hacer un análisis estratégico, que es ir definiendo o ir caracterizando o ir conociendo un análisis externo e interno. El análisis externo respecto al entorno y el análisis interno respecto de nuestro propio emprendimiento. A partir de eso, utilizaremos distintas herramientas, dentro de las cuales está el FODA, y podemos tener
una definición de cuál es el modelo de negocio, o sea, cuál es la combinación de actividades, de recursos, de posibilidades que ofrece el entorno, de socios que podemos tener, que van a ir caracterizando nuestro emprendimiento, nuestro negocio. El paso siguiente va a ir a ser formular el plan de negocio, dentro del cual vamos a estar encontrando una definición de marketing, de operaciones, de organización de recursos humanos, de tecnología de información, un plan económico financiero, o sea, un flujo de fondos. Todos estos planes que se pueden ver individualmente van a estar integrados dentro de este plan de negocio. O sea, dentro de nuestro plan de negocio vamos a tener que ir respondiendo distintas preguntas. ¿Cómo voy a hacer mi producto? ¿Cómo voy a hacer mi servicio? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué personas necesito para ir trabajando? ¿Qué roles van a tener cada uno? Si necesito el uso de tecnología, ¿qué tecnología es? ¿Cómo me voy a capacitar para utilizar la mejor manera? Hasta llegar a la construcción del flujo de fondo, que va a ser transformar todas estas intenciones en pesos y ver cómo hago para que ese emprendimiento funcione y sea sustentable en el tiempo. Luego, una vez que ya está definido el plan de negocio, que se obtienen los recursos, va a ser ponerlo en marcha. Como le venía diciendo, entonces, este es la estructura o la forma de que vamos viendo nuestro plan estratégico, nuestro plan de negocio, y al mismo tiempo es un esquema del cómo vamos a ir siguiendo nuestras clases. Nuestras clases vamos a ir viendo primero una conceptualización de planificar, cómo ir detectando las ideas de negocio, empezar a ver ejercicios de cómo definimos misión y visión, pasar al estudio del entorno, tanto externo como interno, algunas herramientas de síntesis que nos ayuden a reflexionar sobre esto, y después repasos de algunas cosas que ya han visto en otras materias, que nosotros lo vamos a ir integrando, vamos a ir recuperando e integrando para ir formulando nuestro plan de negocio. ¿Preguntas, dudas, comentarios a esta altura? Por lo menos hasta el momento no, profe, no tengo dudas. Bueno, muy bien. Juan Ignacio, el único valiente que tenemos con la cámara prendida. Profe, yo sí tengo una consulta. Sí. Digamos, cuando se plantea la idea de negocio, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para la viabilidad del mismo? Bueno, Pablo, no hay problema. Juan, Sí. esperaba un poquito, una pantalla más adelante, vamos a ir enumerando algunas cosas, y si te queda duda, lo conversamos ahí, con esos elementos que podemos tener en cuenta. Ah, bueno. Entonces hago otro planteamiento. Diga. Digamos, cuando ya uno tiene la idea de negocio, se lo ve viable, puede suceder que cuando se hace el análisis estratégico, tanto externo como interno, esa idea se vea afectada, es decir, se la tenga que replantear muchas veces, o Sí, sí, no, sí, no, sí. sí. En esto es lo mismo que cuando uno tiene una idea, empezás a estudiar con más profundidad y vas corrigiendo la idea inicial. O sea, Claro. nos pasó en algunos grupos que tenían una idea, que se empezaron a dar cuenta, o la conversación con algunos docentes veían que no era viable, y empezar a ver alternativas de cómo recuperarla, qué otras cosas tener en cuenta. O sea, es el mismo proceso este de reflexión. Así que sí, puede darse, y de alguna forma bienvenido que este proceso de pensamiento nos ayuda a revisar las ideas, Ah, porque digamos, de ahí va a salir una cosa mucho más sólida. buenísimo, esa era una duda.
Bueno, bueno. Más allá de que en el día de ayer dijimos que no hay una receta, cuando estamos hablando de plan de negocio, mínimamente nosotros esperamos encontrar este contenido. El resumen ejecutivo, esta es una de las cosas que Raúl lo comentó como que era muy importante. Es la primera hoja que vamos a encontrar dentro del plan de negocio. En una página tiene que estar descrito las ideas más principales del negocio, por qué se supone que esta idea de negocio va a ser exitosa, se va a poder desarrollar, qué números, qué grandes números hay que tener en cuenta, necesidad de inversión, posible rentabilidad, TIR, BAN, cosas así. Esta hoja es muy importante porque muchas veces en los procesos de evaluación de idea es la única hoja que va a tener en cuenta el que evalúa. Si este resumen ejecutivo no es lo suficientemente atractivo y claro, va a descartar el resto del documento. Si es un resumen ejecutivo bien formulado, atractivo, es una invitación para que lea el resto del documento. Entonces, cuando piensen en el resumen ejecutivo, tienen que ver de qué forma reunir en una página lo más importante para que sea una invitación realmente al inversor, a las personas que puedan apostar a esta idea de negocio. Luego, dentro del plan de negocio, esperamos encontrar la descripción del negocio propiamente dicho, el estudio de mercado, que va a ser ir definiendo qué oportunidades tenemos del mercado para el producto o servicio que queremos ofrecer, el plan de marketing, el plan de producción, los planes de recursos humanos, planificación financiera, un plan de implementación de cómo pensamos llevar a cabo nuestra idea, un plan de contingencia, qué hacemos si las cosas salen mal, si es que hay que salir del negocio, y hasta llegar a los anexos, que son las hojas complementarias con información, con gráficos, con cuadros, que van a estar complementando el plan de negocio y que no se las pone en el texto para no abrumar al lector. Entonces, cuando hay, por ejemplo, algo muy técnico respecto de algún equipamiento, maquinaria, se pone lo más importante en el cuerpo principal del plan de negocio y en el anexo se agrega, se pone toda la información técnica que se tiene sobre ese tema. Insisto que eso es para no abrumar al lector en el documento del plan. Ahí lo vemos comparado con el gráfico que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a ir estructurando partiendo de la idea de negocio hasta ir formulando el plan? Y un poco en síntesis, ¿para qué sirve el plan de negocios entonces? Para mostrar posibilidades concretas del negocio y para atraer posibles inversores. También puede servir, podemos decir, las posibilidades concretas para obtener un préstamo, o para encontrar un socio, o para encontrar alguien que aporte capital. Bueno, distintas alternativas de ir mostrando nuestra idea de negocio, nuestro modelo de negocio, la descripción de cómo pensamos resolver los problemas que tenemos y con eso poner en marcha un emprendimiento. Algunas preguntas que necesitamos ir teniendo en cuenta o tener presente a la hora de estar trabajando el plan de negocio o en la etapa que están ustedes de ir pensando. Lo ponemos como título, detectar. Durante el trabajo iremos buscando conocer diversas cosas acerca del negocio, del emprendedor, sus recursos y su idea de futuro. Juan, en estas ya viene creo que lo que preguntabas vos. Las cosas que vamos a tener en cuenta es como título horizonte, inventario de ideas, inventario de recursos, las contingencias, fortalecimiento del establecimiento y sistema de información. Vamos a ir teniendo algunas preguntas que nos van a ir orientando para cada uno de esos puntos.
Empezamos con la primera pregunta referida a horizonte. ¿Cuál es el propósito de su negocio y cómo se verá en el futuro? Esta pregunta trata sobre los aspectos de la misión y visión del negocio. No solo debe tratar sobre lo que el negocio es, sino también sobre lo que el dueño aspira que el negocio sea. Esto tengan en cuenta que el emprendedor, el dueño de la idea, el que tiene la iniciativa, es el que tendrá claro de la idea de futuro sobre que debe tener su emprendimiento. Él está en condiciones de enumerar los elementos que se deben tener en cuenta. Ustedes van a poder ir transformando esas ideas que él tiene en una definición de visión como idea de futuro o de misión como acción a desarrollar para alcanzar esa visión. ¿Quién va a administrar el negocio y cómo? ¿Quiénes son las personas que van a operar y hacer crecer el negocio y cómo van a organizarse para hacerlo? La idea es conocer la administración actual y futuro del negocio. O sea, la coordinación de actividades que nos habla la conceptualización, cómo se va a hacer. Muchas veces el que tiene la idea de negocio es justamente el que encabeza la realización de esa idea. Entonces, ¿quiénes son las personas involucradas en ese proceso y cómo se va a hacer y cómo se tiene pensado hacerlo en el futuro? Esto es nuestro primer punto, la idea de horizonte. Nuestro segundo punto, el inventario de ideas. ¿Qué ideas tuvo o tiene para implementar en su emprendimiento? Hay ideas que en algún momento puede haber sido consideradas por el emprendedor. ¿Cuáles son las ideas que tuvo o tiene en vista? ¿Está pensando en implementarlas? Si las descartó, ¿por qué lo hizo? O sea, es ir teniendo en cuenta no solo la idea actual o la idea que quiere llevar a cabo, sino también todas las ideas asociadas que tuvo con eso. De alguna forma, eso nos va a ir conociendo lo que tenía pensado para implementar y qué problemas fue teniendo para descartar alguna idea o por qué se terminó quedando con alguna de esas alternativas. De la misma forma que hacemos un inventario de las ideas, también vamos a hacer un inventario de los recursos. ¿Qué recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros tiene disponible para implementar en su emprendimiento? Hacer un listado de los posibles recursos que considera el emprendedor. Tener en cuenta no solo lo que dice, sino lo que puede ser observado. Un buen plan de negocio, en el caso de ustedes, lo ideal, más allá de algunas restricciones que se puede tener para asistir a los lugares, es no solamente quedarse con las entrevistas, sino también asistir, si es un emprendimiento en marcha, en conocerlo, el emprendimiento, ver qué se hace, cómo se hace. Muchas veces ahí ustedes van a ir encontrando, como dice en esta parte, algunos recursos que se tienen, lo utilizan y que por ahí no lo tiene en cuenta el emprendedor. Y de alguna forma también cuando hacemos un inventario de recursos, una de las cosas que va a surgir es qué otros recursos son necesarios para el éxito del negocio y que actualmente no se tienen o son difíciles de conseguir. Todo esto de alguna forma nos va a ir configurando el plan de negocio, la idea actual de cómo funciona y qué necesitamos para que crezca, para que se desarrolle o para mejorar. Seguimos nuestro cuarto punto, nuestra cuarta pregunta, hablar de contingencias. ¿Con qué obstáculos se encontrará en el camino hacia el éxito y cómo piensa superarlo? Esto también trata del futuro, de la competencia, su estrategia para derrotar y finalmente alcanzar el éxito. Cuando estamos hablando de un emprendimiento en marcha, o también muchas veces con las ideas de negocio, el emprendedor también tiene claro el mercado, cómo está compuesto. O sea, qué otros competidores existen, qué productos similares existen, qué características tienen cada uno, a qué segmento del mercado atienden. Todo ese tipo de cosas son información importante para ir conociendo y para ir definiendo cuáles son las mejores alternativas para el emprendimiento que queremos trabajar. Tarde o temprano su negocio se enfrentará a fuerzas internas, competidores externos, cambio económico que potencialmente pueden alejarlo de alcanzar su meta.
Entonces, estas ideas es cómo vamos conociendo todas esas posibles dificultades y cómo nos preparamos. La manera en la que usted se enfrenta con esta realidad es, en esencia, la estrategia, la forma en que respondemos hacia estas contingentes, hacia la competencia, las distintas estrategias que pueden tener ellos, es nuestra estrategia que vamos a ir definiendo o el camino que pretendemos recorrer. Nuestra quinta pregunta, que tiene que ver con el fortalecimiento. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo considera que lo está haciendo? ¿Qué opinan sus clientes de los servicios que ofrece? Verán que varios de estos puntos están relacionados con emprendimiento en marcha, pero con algunas adaptaciones también nos pueden servir para reflexionar sobre las ideas de negocio nuevas y de cómo ponerlo en marcha. Cada negocio debe crear valor y que sea percibido por el cliente. A partir de eso, el cliente estará dispuesto a pagar por ese producto, por ese servicio. Identificar los aspectos positivos y negativos de los productos y servicios que se ofrecen. Y se trata de indagar sobre la propuesta básica del negocio y la recepción que tiene. A partir de esto podemos ir estableciendo cómo nos posicionamos y qué podemos mejorar, qué podemos cambiar para que el negocio sea exitoso, funcione adecuadamente. Y por último, la sexta pregunta, que tiene que ver con los sistemas de información. En la gestión de su emprendimiento se apoya, es pregunta. ¿En la gestión de su emprendimiento se apoya en la utilización de información? Se trata de conocer la forma en que se toman decisiones y la utilización de la información para ello. ¿Tienen series estadísticas? ¿Determina el promedio de venta en pesos, en unidades? ¿Tiene determinado el punto de equilibrio? Estas son preguntas de varias cosas que nosotros fuimos viendo a lo largo de la carrera. Son algunos elementos importantes para tomar decisiones respecto de precio, unidades vendidas o las necesidades financieras. Y que, por sorprendente que parezca, muy pocas veces los negocios, los emprendimientos los tienen en cuenta. Estos, bueno, son los 6 puntos que los vamos a poder ir teniendo en cuenta para ir revisando nuestra idea de negocio. No sé, Juan, si con esto ya quedaba tu duda o queda algo más. No, sí, ya me aclaró bastante ahí la duda que tenía. Igual veo, digamos, o el principal problema que voy a tener es el negocio en sí, porque a la hora de elegir el negocio me planteo muchas veces si tiene que ser un negocio que ya tiene un tiempo, un recorrido, digamos, un negocio nuevo. A la vez, como ayer me decía usted con el profe Mura, si es un negocio que ya está, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Es decir, una sucursal nueva, un producto nuevo, una línea de producción distinta, una forma de producción distinta también. Digamos, es el problema principal que tengo por ahora, el tema de la selección de la idea. Pero no, me ha ayudado bastante, digamos, esta parte como para ir planteándome mejor cuál tiene que ser el negocio que elijo. Digamos, justamente la idea es eso, de ir teniendo algunas preguntas básicas, unas preguntas disparadoras que vayan orientando y ayudando a ustedes en elegir de la mejor forma posible el emprendimiento con el que van a trabajar. Digamos, insistimos desde la primera clase sobre eso porque conocemos las dificultades que tienen encontrar un emprendimiento adecuado y las demoras que se van teniendo a lo largo del cuatrimestre para ir obteniendo información. Entonces, cuanto antes arranquen y tengan elegido el emprendimiento, la idea, mejor. Bueno. Volvemos entonces, o seguimos hablando sobre el plan de negocio, en este caso, ya sobre el documento, ese documento único en un solo cuerpo que decíamos,
y qué cosas o cómo debe ser presentado. Está un poquito más ordenado de lo que algunas cosas mencionamos ayer con el profe Mura. Se debe presentar un documento que sea persuasivo, con buen aspecto, exento de errores ortográficos, gramaticales o numéricos, que abarque los temas fundamentales y que aporte la información necesaria para demostrar lo que dice. Esto es lo que esperamos del trabajo académico de ustedes de un plan de negocio y lo que esperará el cliente de ustedes cuando ustedes estén realizando un plan de negocio. Tiene que cumplir estas características porque eso es lo que va a hacer que sea un buen trabajo. Algunas recomendaciones para tener en cuenta cuando estamos hablando o la elaboración del documento. El plan de negocio no debe ser una gran novela o un capítulo de enciclopedia. Siempre es aconsejable encuadernar el plan de negocio en una carpeta, se prefiere que sea con tapa transparente para incluir una carátula de presentación. Este es un consejo bastante simple, pero que ayuda mucho la carpeta de tapa transparente porque se ve la carátula con la idea de negocio, alguna imagen que ustedes elijan para la presentación. El documento escrito del plan de negocio puede ser entregado al comienzo de la presentación oral. Esta es una parte de la estrategia de exposición que puede servir tanto en la exposición académica con nosotros o en la exposición profesional donde se vaya a presentar un plan de negocio. Esto demuestra una mayor seguridad ante el público al tiempo de que refuerza su confianza. Se recomienda la utilización de márgenes amplios ya que ayudan a no saturar de información cada página y permite al lector hacer anotaciones durante la lectura. Esto es algunas características que puede tener el documento y ayudar a la hora de estar conversando con un posible inversor o un posible destinatario del plan de negocio. Otras recomendaciones para el documento. Es muy conveniente utilizar ilustraciones y gráficos, eso sí, sin abusar del recurso. Los gráficos van a ayudar a la mejor comprensión de la información, pero en exceso puede dificultar la lectura del plan. Es importante incluir referencias y epígrafes en los gráficos con el fin de explicar la información incluida en ellos. Bueno, esto, al menos lo que cursan la licenciatura, han visto talleres de investigación donde van viendo estas características que deben tener los cuadros, los gráficos. No recuerdo si en el caso del contador ya la tienen en la materia como para realizar. Bueno, todas esas cosas que han ido viendo en esa materia, la van a tener que utilizar aquí para que no haya ilustraciones, gráficos, cuadros que estén huérfanos, que tienen que estar con título, con pie, si son varios, con un índice propio, enumerado. Si hay un exceso de cuadros, es preferible que lo más importante es tener el texto principal y el resto mandarlo en un anexo. O sea, todas cosas que tengan en cuenta para facilitar la lectura del documento y que sea más fácilmente comprensible. Las hojas que se utilizan para la presentación deben llevar membrete y número. Parece una cosa obvia, pero no está de más decirlo. Por un lado, es bueno reforzar la presencia del emisor en cada página y por el otro permite identificar y ordenar las hojas si éstas se llegasen a soltar de su carpeta. Si desarrollan un logo o alguna imagen o colores distintivos para el negocio, para la empresa, es bueno que en el membrete tenga esta distinción, cosa de que sea agradable a la vista, en la lectura, y también fortalecer la imagen de la idea de negocio que están presentando. Y el plan debe ser consistente. Los capítulos deben guardar coherencia entre sí. Esto es una cosa que mencionamos ayer. Por ejemplo, si en una sección se menciona como factor crítico de éxito la consecución de algún tipo de tecnología o máquina, el estudio técnico deberá demostrar que este es un factor determinante para la producción y el estudio administrativo deberá mostrar cuánta gente habrá de contratar para asegurar la producción y utilización de la tecnología. Y a eso podemos agregar que el flujo de fondo va a ser también deberá reflejar las inversiones necesarias para la adquisición de esa máquina, de esa tecnología,
los gastos necesarios para ponerla en producción, en funcionamiento, qué costo tendrá la gente que estará afectada al desarrollo de esas tareas y de qué forma vamos a asegurar el financiamiento de esa inversión. O sea, todas esas cosas, todas esas características son o lo vamos a necesitar tener en cuenta a la hora de realizar, de preparar nuestro plan de negocio. Bueno, ¿alguna duda, comentario sobre esto? Bueno, el Power después va a estar subido también en el campus. Creo que le va a servir de ayuda en memoria para varias cosas, para ir teniendo en cuenta a lo largo de la materia, en lo que necesitan tener en cuenta para el plan de negocio. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo resolvemos esta parte porque estaban dos documentos subidos dentro del campus, la fábula de la montaña y el capitán del galeón y capitán del portaaviones son los nombres. ¿Tuvieron la ocasión de leerlos? Yo todavía no los leí, Sí, profe, sí profe. los vi en la página. Tenemos uno que sí, dos que no. Algo. Algo. ¿Alguien más que nos comente? Natalia está con problemas con el micrófono, parece. Bueno, el Fábula de la Montaña es un documento corto. El Capitán del Galeón y el Capitán del Portaaviones es un poquito más largo. Lo que podemos hacer, una cosa mixta, nos tomamos 5 o 10 minutos para leerlo, cosa que podamos hacer una puesta en común de la Fábula de la Montaña. Así hablamos un poco de la complejidad de las organizaciones. El otro lo vamos a dejar para que lo lean ustedes, porque de esto tenemos pensado que ustedes en una semana presenten 3 hojas sobre esto. Es una tarea no evaluativa, pero como para ir teniendo un control de lectura, porque son algunas cosas importantes para tener en cuenta sobre la complejidad que nos ofrece el entorno. O sea, en la idea de esto que estamos hablando de planificar, una cosa que vamos a estar siendo bastante insistente es que el entorno donde nos movemos es complejo y las organizaciones son cada vez más complejas. Entonces, el rol de la gerencia, de los directivos, es, insisto con una palabra, cada vez más complejo, y estos dos documentos nos ayudan un poco a reflexionar sobre eso. Entonces, si les parece, nos tomamos 10 minutos hasta las 16:15. Bueno, si lo tienen un poco antes, mejor, me avisan, y hacemos una puesta en común sobre la fábula de la montaña. Y después ya seguimos con otra cosa un poco más entretenida. ¿Les parece? Bueno, profe. Aprovechen para tomar vasos de agua, lo que necesiten también.
Ahí vi tu comentario, Pablo, sí. Algunas de las cosas que pueden surgir es eso, necesidad de comunicación, de conocimiento. Profe, Sí, en el Económicas me sale que no puedo matricularme en el curso. Ahí mandé foto al grupo de WhatsApp para que vea cómo me sale. muy raro eso. ¿Alguien más tuvo problemas para matricularse en Económica Virtual? Sí, no sé, a mí me sale eso desde ayer. Ahí me están diciendo los chicos, profe, que tengo que matricularme desde la licenciatura. Yo entré desde contador público. Ah, ah. El código de materia es 248. Bien, profe, gracias. Sí, vos te estabas intentando matricular en la otra, la 148.
Bueno, ¿cómo van con la lectura del documento? Bien, ya terminé ahí de leerlo. Bueno, ¿quién más tenemos que esté terminando? Yo ya terminé, profe. Bien. Seguís con problema en el micrófono, Natalia. Bien. Bueno, eh, bueno, ¿qué reflexiones les aparece con esta primera lectura de las organizaciones? ¿Coincide en la idea esta de que realmente son más complejas las organizaciones o no? Yo creo que sí, tienen un alto nivel de complejidad porque en una parte, como decía el texto, el director general o digamos, quien está en la punta de la montaña puede tener una visión de todo lo que sucede dentro de la organización, pero a medida que va descendiendo cada persona o sujeto que se encuentre en la misma organización no tiene esa visión, desconoce muchas veces lo que pasa en otros sectores o áreas de la misma organización e inclusive desconoce otras áreas que pueden estar dentro de la organización. Bueno, gracias, Juan. ¿Alguien más nos va haciendo algún aporte? Yo también digo que Incluso también suele pasar como de forma viceversa. Cada vez más amplia la vista que tiene la persona que está más arriba, pierde ciertos detalles que están pasando en la organización que son más puntuales, más específicos, pero que no dejan ser parte de todo un sistema de la organización, que sí lo tienen en vista las personas que están en los niveles más bajos, digamos. O sea, hay como una ida y vuelta, digamos, entre esas visiones. José, ¿qué estás por comentar? yo también decía que sí, que son más complejas hoy en día las organizaciones. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, una pyme, una empresa chica, por ahí capaz que algunas operaciones son simples, pero por ejemplo, digamos, las empresas esas multinacionales, las operaciones ya, digamos, son más complejas y por ejemplo, tienen dentro de la organización tienen distintos departamentos y esas cosas. Y bueno, es como más especializado en las tareas. O sea, cada vez se necesita conocer más lo que el cliente quiere, el entorno interno, muchas de esas cosas. Y como que se va a complejizar, más complejo. Bien. Gracias, José. Gracias, Juliana, recién. Eh, ¿Algún otro comentario que nos quieran ir haciendo? Sí, también ahí, como decía Pablo en el comentario, como muchas veces la complejidad en estas organizaciones necesita la comunicación dentro de la misma para poder tener mayor entendimiento y capacidad de resolver problemas dentro de la organización. Y
Me acuerdo que una vez en una materia, no me acuerdo cuál era, me hicieron leer un artículo de cómo hoy, en la actualidad, se busca que el esquema de la organización no sea una pirámide, sino más bien algo más, ¿cómo puedo decirlo? Como un círculo, algo que todos interactúen y se vayan comunicando continuamente. Sí, hay varias empresas que ya buscan tener unas formas de organización, de estructuras distintas, más que todo las empresas tecnológicas más grandes, formas un poco más flexibles para a partir de eso ir construyendo mejor una oferta de producto o de servicio. Bueno, ¿alguien más que... Sí, eh, bueno, viendo un poco por ahí los aportes de mis compañeros, siguiendo lo último, no me voy a acordar el nombre, con respecto a la comunicación, por ahí creo que algunas organizaciones lo resuelven con una gran base de datos donde todos puedan tener por lo menos acceso a la vista, ¿no? Por ahí no tanto la edición. Y también sí estoy de acuerdo que por ahí esta fábula la presentan las organizaciones un poco, no sé si como eran antes o más tipo burocrática. Yo las represento también como el Estado. Yo veo que por ahí tenés del gobernador o del presidente, tenés abajo un montón de digamos, de áreas o de funciones que por ahí se pierde el control global. Yo lo interpreto por ahí un poco más así. Sí, la fábula esta de la montaña sigue una forma o refleja una forma tradicional de organización que aún hoy sigue siendo la más utilizada, más allá de que haya intentos innovadores de otra forma de estructura, pero esta forma piramidal, no sé si te decir tanto burocrática, pero bueno, ponele, es un reflejo de lo más normal que uno encuentra. Incluso grandes empresas como IBM siguen siendo bastante estáticas en su conformación interna. De alguna forma, lo que la fábula esta nos ayuda a ver a partir de una montaña es las cosas que fueron diciendo ustedes. El que está en la cumbre puede estar viendo todo el entorno a la vuelta de la montaña. ¿Qué es lo que tiene ventaja? Posibilidad de ver mucho más lejos. La desventaja, que pierde detalle de las cosas que ve. En el otro sentido, el que está en el nivel más bajo puede ver las cosas del entorno con mucho detalle. Lo que no tiene es el conocimiento general de todo el comportamiento o de todo el entorno que rodea la montaña. Entonces, a través de los niveles operativo, táctico, estratégico, cada uno tiene distintos roles y a partir de los roles que tienen dentro de la montaña son las posibilidades de acceso a la información, al conocimiento que pueden tener del propio negocio, de la propia organización o del entorno. Y un poco lo que fueron comentando, y también lo puso Pablo en el comentario, es que ahí aparece la importancia de la comunicación para que los niveles tácticos y operativos entiendan las decisiones estratégicas y para que los niveles tácticos y estratégicos reciban la información de detalle que tiene el nivel operativo. Entonces ahí vamos a tener un ida y vuelta que facilita la toma de decisiones a partir de lo que observa el nivel operativo y la forma que se van a implementar las decisiones estratégicas cuando empiezan a bajar la comunicación explicando qué se debe hacer y por qué. Esto es en cuanto al funcionamiento vertical de la montaña. Hay otro funcionamiento horizontal que tiene que ver con el conocimiento que puede llegar a tener una persona en medio de la montaña respecto de lo que ocurre ahí lo dice la fábula, en las otras laderas. Habrá algunos departamentos que se comunican con otros, por ejemplo, ventas con finanzas, finanzas con cobros, porque tienen algún tipo de vínculo cotidiano o operativo entre lo que hace uno y hace otro. Pero hay otros sectores, otras áreas que
normalmente el que pertenece a esa organización capaz que ni siquiera sabe que existe, o si sabe que existe no sabe qué tareas realizan. Entonces ahí también empieza a aparecer una necesidad de comunicar, de articular. Y la articulación dentro de las organizaciones, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se realiza la articulación entre las distintas funciones? ¿Quién hace la tarea de coordinación? Usted se refiere por ahí al gerente o el gerente general, y bueno, que también viene del organigrama, o sea, la estructura. Exactamente. El gerente general es el que va a estar coordinando las distintas funciones. Y dentro de la función productiva, el gerente de producción irá coordinando la actividad de todos los departamentos que conforman producción. Entonces, cada jefe tiene un rol de articulación, de coordinación respecto de sus funciones, y a medida que vamos subiendo dentro de la montaña, dentro de la estructura, el gerente general tendrá la función de articular, coordinar todo el conjunto de funciones de la organización. Y todas estas cosas que vamos comentando son las que van complejizando el desarrollo de las organizaciones. El segundo texto del Capitán del Galeón, el Capitán del Portaaviones, lo que habla es un poco de la complejidad, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. El Capitán del Galeón, hablando de hace 200, 300 años, se manejaba con una tecnología distinta que el Capitán del Portaaviones. Y tienes necesidades distintas que tienen que ver con la tecnología que se utilizaba en su momento. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo el entorno cambiante actual hace que el capitán del portaaviones deba tener un rol distinto del que se esperaba del capitán del galeón hace 300 años en un entorno mucho más estable. Entonces, esas características distintas o esos cambios hacen que el capitán deba tener funciones distintas y que los gerentes también van a tener funciones distintas y que se espera que se comporten de otra manera, de otra forma. Entonces, a ver, ¿algún comentario, alguna duda que quede sobre esto? Si no, lo vamos cerrando. ¿Usted se refiere a la del Capitán del Galeón o a la anterior? No, el anterior. No, en cuanto a la anterior, quedó claro. No, yo también, profe, todo claro. Profe, Sí. esa, por ejemplo, da un departamento, recursos humanos, y ese maneja a otra gente. Hay como no se había visto como una gestión de procesos, que, o sea, así como de comunicación o algo que se estudie eso, que se hace cursograma, así como para seguir una dirección, unos pasos. ¿Cómo sería eso? Bueno, en la fábula esta, cuando se mencionan los ejemplos de sectores que hacen tareas desconocidas, cuando se habla de planificar o cosas así, el Departamento de Recursos Humanos muchas veces los sectores operativos no conocen qué es lo que realizan. Y muchas veces el que está en recursos humanos tampoco conoce acerca de las tareas operativas centrales que se realizan en un emprendimiento, en una empresa. Entonces, por ahí lo que hace falta es aceitar los mecanismos de comunicación, de coordinación, para que se pueda conocer, valorar y entender las tareas que se realizan en su conjunto. Y de vuelta vamos a terminar cayendo en la importancia que tienen los niveles, las jefaturas en estos roles, porque son en quienes tienen que recaer que estos mecanismos funcionen, se vayan aceitando y que se ayuden a la obtención de los resultados, de los objetivos de que se buscan, los objetivos deseados, y que no sean un obstáculo. No sé si un poco va por ahí tu comentario, José. Sí, sí, por ahí digamos. Yo vi que eso se estudia o algo así como una especialidad, así como interno, gestión de procesos, no sé. Sí, puede ser. No,
Recursos humanos, conozco un poco, no demasiado, pero sí, me imagino que es todo o sea, no es solamente el problema de selección, reclutamiento o de mantener al personal, sino también un poco más complejo la forma de gestionarlo para que contribuya al logro del Sí, objetivo. sí, sería así como para todos los departamentos, digamos, también. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, Esta complejidad que tienen las organizaciones a partir de la propia complejidad que van teniendo cada una de las tareas. Y un poco eso también va a surgir de la segunda lectura del documento del capitán del galeón y el capitán de portaaviones. ah, bien, bien. Bueno, entonces, cerrando un poco esto, la idea es que en una semana, hasta la semana próxima, a través del campus nos carguen un documento de no más de 3 páginas, una cosa bien resumida, con las ideas principales, las conclusiones que tengan de estos dos textos. Un poco de la fábula de la montaña lo hemos discutido, lo hemos conversado hoy, o sea que las ideas principales las pueden ir sacando de eso y le quedará para ustedes, bueno, hacer ese resumen, ese ordenamiento de lo que hemos conversado ahora y agregar algún análisis del mismo tipo del otro documento. Dentro de un rato ya va a estar habilitado dentro del campus el espacio para cargar esto y estaría hasta la semana próxima, hasta el 17 de agosto. Y con esto cerramos la parte académica de la clase de hoy y vamos a hacer una propuesta de un par de juegos, de ejercicios lúdicos que también nos van a ayudar a completar la idea de lo que esperamos dentro de esta materia. Eh, el primero lo alcanzan a leer bien. Sí, profe, se ve Cuesta, bien. cuesta un Bueno, poco, pero sí. si están en el celular va a ser difícil. Bueno, es un problema lógico de un poco, la idea es cómo usamos algún tipo de razonamiento para ir construyendo, en este caso, una solución a este planteo. Y de la misma forma también cómo hacemos para ejercitar un poco el cerebro para ir pensando soluciones distintas, soluciones creativas, innovadoras a la idea de negocio que estamos planteando. Así que nos tomamos unos minutitos para que lo lean, agarren un lápiz, una lapicera para que puedan hacer una propuesta de cómo solucionar esto.
El que tenga alguna solución ya prenda el micrófono y diga. Espere, profe, no ponga presión. Ya quería tirar la linterna yo, pero acabo de leer que no se puede. Creo que ya lo tengo, profe. A ver. Digamos, en el primer viaje, la mujer uno y la mujer 2 cruzan. Tardarían 2 minutos. En el segundo viaje vuelve la mujer 2 sola con la linterna. Son 4 minutos. De ahí viaja la mujer 3 y la mujer 4, tardarían 10 minutos. Son 14. Vuelve con la linterna la mujer 1, tarda 1 minuto en cruzar, son 15. Y vuelven a cruzar la mujer 1 y 2 para usar los 17 minutos. Impecable. Sí, exactamente. Bueno. ¿No lo habrás googleado? No, pasa que una vez me hicieron uno parecido. Y sé que muchos piensan que tendrían que cruzar la 1 con la 4 por el tema del tiempo, pero esa es la trampa, justamente la gran diferencia de tiempo que hay. Exactamente. Por ahí aparece un documento que explica la solución y dice eso, de que el error es como que la ventaja es elegir primero lo más rápido para que crucen y a partir de eso ir jugando con eso. Bueno, ya tenemos resuelto el primero. A ver, vamos a buscar el segundo. Este es 3 personas en un bar. Este también tiene su lógica, pero viene por otro lado.
No, la verdad que no, profe. Alguna vez lo habré leído a este también, pero no me puedo acordar cómo era la Yo estaba solución. pensando lo mismo. Alguna vez lo vi a este, estoy Creo que seguro. el problema era de la operación, de cómo se lo planteaba, pero ya voy a tratar de adentrar más. Sí, por ahí es Rodolfo. Bueno, digamos, como es, esto en clase es mucho más divertido, digamos, porque se van tirando, hacen clases presenciales, es mucho más entretenido porque se van tirando cosas y termina siendo una construcción colectiva. El problema con este es la forma en que se presenta la información. Se la presenta a propósito en forma confusa o mal presentada. A partir del razonamiento este final que dice, si cada uno pagó 9 pesos, 9 por 3, 27, y el error está cuando ahí le agrega la propina de 2, cuando la propina ya estaba incorporado en lo que pagó cada uno. Claro, así es, porque si uno divide los 2 pesos en las 3 personas, nos da 0,67 redondeando, y si dividimos los 25 en las 3 personas, nos da 8,33, o sea, ahí redondea los 9 pesos. Con la propina ellos pagaron 9 pesos. Entonces, es una enunciación a propósito errónea y que el trabajo nuestro es encontrar la construcción correcta y a partir de eso entender el problema. Y un poco, bueno, por eso los dos ejercicios lúdicos apuntan a cosas distintas. Uno, una construcción lógica de encontrar una solución creativa distinta, teniendo en cuenta las dificultades que nos planteaba o las condiciones que nos definían de las mujeres que deben cruzar el río. Y este otro a partir de una enunciación confusa, errónea a propósito, y que a partir de eso debemos encontrar la solución adecuada. Estos son los tipos de cosas que vamos a ir utilizando, son necesarias dentro de la materia. Esto era un ejercicio como para ejemplificar las cosas que vamos a estar necesitando o utilizando de las capacidades de la formación nuestra. O sea, en esta materia vamos a estar recuperando conocimiento de distintas materias, lo vamos a estar integrando y esa integración, esa recuperación, le vamos a tener un valor agregado que es los conocimientos, la creatividad, la capacidad para hacer una lectura distinta, crítica de los datos de la realidad y a partir de ahí hacer una propuesta de valor para el negocio, para el emprendimiento que estamos acompañando a que se desarrolle. Así que con esto cerramos nuestra primera clase nuestra segunda clase en realidad de la materia. Fuimos haciendo algún tipo de construcción conceptual de planificar las necesidades de tener en cuenta el entorno, alguna caracterización de cosas a tener en cuenta para la construcción del plan de negocio, el trabajo práctico que ustedes van a estar presentando a lo largo de la materia. Y con esto ya tenemos una base. Para la semana que viene van a tener un taller de ideas de negocio con Gustavo el día martes. Y el día miércoles vamos a seguir con la conceptualización de planificar. Y ahí vamos a estar viendo la evolución del concepto de planificación. No siempre la idea de planificación empresaria ha sido la idea que tenemos actualmente. Voy a estar publicando en el campus unos ejercicios que vamos a utilizar. Son de 1 página o 2 páginas, lo sumo cada uno. Si lo pueden tener con una sola leída antes de la clase, ya estaríamos bien, cosa de aprovechar esos textos para discutir en qué lugar de la evolución del concepto de planificación se encuentre y qué aportes harían ustedes para esos negocios que se presentan. Así que de mi parte yo estaría cerrando aquí. No sé si tienen dudas, comentarios y alguna inquietud que quieran que conversemos o si no ya los libero por hoy. Yo una sola en cuanto a lo de la tarea que dejó de los 2 cuentos para la semana que viene. ¿Eso sí o sí tiene que ser individual o puede ser en grupo?
Mejor si puede ser individual, pero como no es evaluativo, si lo quieren hacer en grupo, tampoco habrá problema. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más inquietudes, más comentarios, cerramos por hoy. Dentro de un rato ya le dará subida la clase, va a estar en el campus el material de hoy y nos estamos viendo la semana próxima. Gracias, Así. profe. Bien, profe, gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Un Nos vemos. gusto. Nos vemos la semana próxima. Haga otra actividad lúdica, profe. Estuvo bueno.